partir de ese momento, abrimos micrófonos para dar inicio a Buenas Nuevas con Jesús. En nuestro programa encontrarás mensajes de esperanza y motivación para tu vida, reflexiones bíblicas que te acercan a Dios, noticias de actualidad desde una perspectiva cristiana y lo mejor de la música cristiana. ¡Comenzamos! Hola, hola, qué alegría que nos acompañen una vez más en este programa de Buenas Nuevas con Jesús. Qué gozo, qué placer de verdad saber que nos están sintonizando en todo el mundo a través de www.zonagospel.net y también a través de las ondas radiales de nuestras radios afiliadas como Radio Redentor en el 107.1 de FM en el sur de Veracruz, Frecuencia Celestial 92.1 FM en Perú, Radio Interactiva en Perú también, y a lo largo del programa estaremos haciendo mención de nuestras otras radios afiliadas que nos hacen posible que lleguemos hasta donde te encuentras a través de su aparato de radio o también a través de su aplicativo para Android, para iOS, de todas las formas posibles que nos estés sintonizando. Muchas gracias, es un verdadero privilegio que a través de nuestros amigos, a través de la web, podamos llegar hasta ti porque estamos unidos en un mismo sentir, que es aprender y conocer más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar en un pasaje muy poderoso, de mis favoritos, de esos que te sacuden el alma, que te hacen ver la vida de una buena manera diferente. Te estoy hablando de Isaías 6 del 1 al 8, este pasaje que nos relata una de las experiencias más transformadoras, maravillosas, enormes, preciosas que alguien puede tener en esta vida: estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Permíteme situarte en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. El rey Usías había ya muerto. Para el pueblo de Israel, este evento marcó el fin de una era, porque Usías había gobernado durante muchos años. Lamentablemente, al final de su vida, dejó que el orgullo lo dominara a este rey. Se apartó de la obediencia de Dios y quiso asumir un rol que no le correspondía. Eso trajo muchos problemas, consecuencias al pueblo, y en su orgullo de este varón, de este hombre, pues entró al templo para hacer lo que solamente los sacerdotes podrían hacer, y Dios lo castigó con una enfermedad, con lepra. Y esto no solamente llevó a Usías a un problema mayúsculo, sino que el pueblo del Señor también experimentó una crisis de liderazgo, una crisis social. Había problema, había un descontrol militar, un descontrol social, político, económico en toda la región. Imagínate ese escenario: una nación sin ningún rumbo claro, un pueblo que no sabía qué pasaría después. Pero en medio de todo esto, el profeta Isaías tiene una visión preciosa de la cual quiero hablarte en este programa. Él vio al Rey de Gloria, no al rey terrenal que había fallecido, que había fallado, sino al Rey verdadero, al Señor Jehová de los ejércitos. En ese momento Isaías fue confrontado no solamente con la grandeza de Dios, sino con su propia pequeñez, con su propio pecado. El profeta exclamó con angustia: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te imaginas lo que estaba sintiendo Isaías en ese momento? Imagínate, ponte por un momento en los zapatos de este varón, que tú tuvieras una visión así de impresionante como la que vio este hombre, que la gloria del Señor llenaba el templo donde él estaba. Estaba él ante la santidad absoluta de Dios. Y lo primero que Isaías percibe cuando está delante de la presencia de Dios en esa visión fue su indignidad, su pecado. ¡Qué contraste!, ¿no? Isaías, como muchos de nosotros, tenía momentos en los que se sentía bien, en los que él cumplía con su papel de profeta. Pero en la presencia de Dios todo cambia, mi amado. Es como si una luz brillante revelara todas las manchas que traemos encima, esas manchas pequeñas que no se ven, que aparentemente no se aprecian, pero delante de la presencia de Dios, amigo mío, todos nosotros nos sentimos de esa manera, porque ante Él no podemos esconder absolutamente nada. Amigos, amigas, ¿cuántas veces de nosotros en nuestra vida no hemos sentido lo mismo? ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor y hemos sentido que no somos indignos, que no somos dignos tal vez? ¿Te ha pasado?
Esos momentos de oración en los que estás como Isaías y que te das cuenta que algo no anda bien del todo, que tú cantas, que tú alabas, que tú adoras, pero como que algo no anda bien todavía dentro de ti. Esta historia no solamente se trata de una condenación o de un juicio. No es nada de eso, sino que el profeta Isaías nos muestra un proceso que todos necesitamos vivir: reconocer nuestra necesidad de Dios. Solo cuando admitimos nuestra condición es en ese momento que podemos recibir el perdón, podemos recibir la restauración. Fíjate en esto, el profeta Isaías no intentó justificar su pecado. No dijo, bueno, pues es que yo soy profeta, yo hago muchas cosas bien. No, él reconoció su condición. Y aquí hay una lección importante, mis amados. Cuanto más cerca estemos de Dios, más claro vemos nuestras imperfecciones, pero al mismo tiempo más cerca estamos de su gracia. Dios no nos revela nuestras fallas para aplastarnos, para juzgarnos, para matarnos, no, sino para llevarnos a un lugar de sanidad, a un lugar de restauración. Cuando el profeta Isaías clamó, Dios no lo dejó en su desesperación. Un serafín, dice la Biblia, que tomó un carbón encendido del altar y lo tocó en los labios. ¿Y esto qué significa, mis amados? Los labios representan lo que decimos, lo que hablamos, y a menudo lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón, tal como dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Dios purifica los labios de Isaías, Él está mostrándonos que Él quiere transformar no solamente nuestras palabras, sino también nuestro corazón. En un momento poderoso de purificación, de restauración, Dios no lo condenó, sino que lo limpió, lo preparó para una nueva misión. Es como si el viento de Dios soplara sobre esos carbones apagados de nuestra vida y los encendiera una vez más. Como si Él viniera con su Santo Espíritu y con un soplo de lo alto pudiera avivar esos carbones que ya se estaban apagando en nuestra vida. Amigos, yo les invito hoy en este programa a que reflexionemos qué áreas de nuestra vida necesitan ese toque de purificación, ese toque de vida. Tal vez te sientes abrumado por algún pecado, alguna falla, alguna falta en tu vida, pero Dios no te deja en ese lugar. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda injusticia. Así que no te desanimes, no te desesperes. El mismo Dios que tocó a Isaías está dispuesto para tocar tu vida hoy. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Esta canción está escrita para el momento de la vida en que olvides cómo seguir. Cuando estés a punto de derrumbarte y te asuste ver adelante, cuando no sepas dónde ir, siempre puedes elegir la esperanza. Siempre hay alguien que pelea contigo todas las batallas. Confía que cuando haga frío Él te abrirá en medio de la muerte. Él es la vida, contigo está en la tristeza para traerte alegría. Confía, tú confía que no duerme el que te cuida. A tu lado está el que todo lo hace nuevo. A tu lado está el que habita en lo pequeño. A tu lado está el alivio y el consuelo. Confía, confía. Confía que cuando haga frío Él te abrirá en medio de la muerte. Él es la vida, contigo está en la tristeza para traerte alegría. Confía, tú confía que no duerme el que te cuida. Tú confía
que no duerme, el que te cuida. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Y ya regresamos con más de nuestro tema. Estamos hablando sobre la visión del profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, cuando la gloria del Señor llenó el templo y él veía serafines que daban voces el uno al otro. Y nuestra primera intervención, antes de nuestro corte, estábamos viendo cómo el profeta Isaías fue confrontado con la grandeza de Dios y con su propio pecado. Él exclamó: ¡ay de mí que soy muerto!, al darse cuenta de que no era digno de estar en la presencia misma del Todopoderoso. Pero ya, pues lo hermoso de este pasaje, como estábamos hablando, pues es que la historia no termina ahí con él solamente lamentando su pecado. No, hoy vamos a ver a lo largo de las demás intervenciones cómo Dios no solamente purifica, no solamente restaura, también él llama a nosotros sus hijos. Después de que el serafín toca los labios del profeta Isaías con el carbón encendido, que la cual tuvo que agarrar con unas tenazas el serafín, imagínate lo caliente que debió haber estado ese carbón, que lo tuvo que agarrar con unas tenazas. Algo cambió en él, en la vida del profeta. Ya no era el mismo. En lugar de quedar atrapado en la culpa, en el temor, el profeta Isaías experimentó el perdón de Dios. Y en ese entonces, cuando ocurre algo increíble, algo maravilloso, el profeta escucha la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él, sin dudarlo, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y ese es un momento clave y decisivo, porque Isaías, quien antes estaba abrumado por su pecado, ahora está dispuesto a servir. Pero entonces, ¿qué fue lo que transformó? Si todavía un versículo atrás él estaba diciendo: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos, y ahora está dispuesto a trabajar, está dispuesto a ser enviado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es la diferencia? Lo que ocurría en la vida de Isaías, el toque de Dios. Ese toque no solamente lo purificó, sino que le dio un propósito a su vida. Esto es algo que debemos entender profundamente. Cuando Dios nos limpia de nuestro pecado, no lo hace nada más para que nos sintamos bien, como que una carga nos cayó de encima, como que ya no la traemos encima. Él lo hace para que podamos cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Es aquí donde entra la parte más emocionante. Muchos de nosotros tal vez hemos sentido que no somos dignos de ser usados por Dios, que ya nuestro tiempo ha pasado, que ya no vamos a cantar, que ya no vamos a predicar, que ya no vamos a enseñar. Nunca seremos útiles ya otra vez en las filas del Señor. A lo mejor te has sentido así. A lo mejor has dicho: yo no puedo hacer eso, yo no soy capacitado como los demás, yo todavía cometo errores. Y es verdad, ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando Dios nos purifica, Él mismo nos capacita. No depende de tu perfección, depende de su gracia. Amigo que me escuchas, la Biblia está llena de ejemplos de personas que, así como el profeta Isaías, se sentían incapaces, se sentían indignos, pero al ser tocados por el Señor, fueron llamados a cumplir misiones extraordinarias, grandes, preciosas. Recordemos a Moisés, cuando él dudó de sí mismo al ser llamado por Dios para libertar a su pueblo. O de Pedro, cuando después de negar al maestro fue restaurado y se convirtió en uno de los líderes fundamentales de la iglesia primitiva. Amigo, Dios no se limita por nuestras fallas, sino que Él nos llama, nos restaura para hacer cosas increíbles en su nombre. Pero ¿qué significa responder a ese llamado de Dios hoy en nuestro día? Quizá no tengamos una visión como la del profeta Isaías. Sería precioso. Quizá no tengamos un llamado tan específico como el de Moisés, que veamos una zarza arder pero que no se consuma. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado a servir en el lugar donde Dios nos ha puesto. Puede ser en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, o incluso ahí en tu zona de impacto, en tu colonia. A veces pensamos que para servir al Señor necesitamos hacer algo grandioso, salir en la televisión, estar frente a miles y miles de personas en un estadio. Algo muy visible, algo muy impresionante, pero no es así. Dios nos llama a ser fieles en lo poco, en lo pequeño, a mostrar su amor en lo cotidiano, en nuestra vida diaria, a hacer luz donde hay oscuridad, a hacer sal donde hace falta sabor. Quizá te preguntes: ¿cómo puedo yo escuchar el llamado de Dios en mi vida? La respuesta es muy sencilla: acércate al Señor, pasa tiempo con Él a solas, medita en su palabra,
Mantén tus oídos, tu corazón abiertos, porque Dios sigue llamando a su pueblo, sigue buscando corazones que estén dispuestos a servir. Recuerda que al igual que el profeta Isaías, tú puedes decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora hay algo importante que debemos considerar. Muchas veces antes de escuchar el llamado del Señor necesitamos pasar en un tiempo, en un proceso de purificación. No es nomás de llegar y ya ser utilizados por el Señor. Hay que pasar un proceso en el cual Él trabaje con nosotros, así como el profeta Isaías. Tal vez haya cosas en nuestra vida que nos estén impidiendo escuchar claramente la voz del Señor. ¿Habrá algún área en tu vida que necesite ser purificada, amigo? Hay actitudes, hay pensamientos, hay hábitos que deben ser transformados en tu vida. Y si es así, bueno, no te desanimes. Como vimos antes, Dios está dispuesto. Él está dispuesto a tocar esas áreas de tu vida ahí difíciles y restaurarte. Solo necesitas confesarlo delante de Él. Ven a Él y deja que su Espíritu Santo obre en tu vida. El carbón encendido que tocó los labios del profeta Isaías es una imagen, es una representación poderosa del proceso de purificación que todos nosotros necesitamos. A veces ese toque puede ser incómodo, doloroso, pero significa que algo en nosotros tiene que cambiar. Recuerda, amigo que me escuchas, ese fuego no es para destruirte, es para purificarte, es para prepararte para la obra que el Señor tiene para ti, para tu propósito eterno. Hoy te animo que te acerques al Señor con un corazón sincero, humillado. Pídele que te purifique, que te haga limpio, que te toque con el carbón encendido de su Espíritu Santo, que te prepare para escuchar el llamado que Él ha tenido por tanto tiempo para ti. Porque créeme, Dios tiene un propósito para ti. Él tiene un llamado especial que solamente tú puedes cumplir. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Rey de reyes, santo, santo es, admirable, no hay otro como Él, fuerte y temible, soberano, todos lo adoran, se rinden a sus pies. Su nombre es Jesús, 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 su nombre es Jesús. Rey de reyes, santo, santo es, admirable, no hay otro como Él, fuerte y temible, soberano, todos lo adoran, se rinden a sus pies. Su nombre es Jesús, 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 su nombre es Jesús,
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta de nuestro corte musical y queremos dar las gracias a Radio Vida 95.5 en Huánuco, Perú, a Radio Misionero en Huancayo, también en el mismo país, y para Misión Vida Radio hasta Puerto Varas, Chile, se van nuestros saludos. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos en esta noble causa de Buenas Nuevas con Jesús. Y bueno, estamos hablando sobre el profeta Isaías, la visión del profeta Isaías. Después él de ser tocado por el carbón encendido, después de ser purificado, después de escuchar la voz de Dios que le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, sin titubear, responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, qué declaración tan valiente de este hombre, de este varón, de este profeta, porque Isaías no se quedó ahí en su temor, en su sensación de indignidad. En lugar de ello, él se levantó con confianza, con firmeza, porque sabía que ya había sido limpiado, ya había sido preparado por Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más sobre lo que significa responder al llamado de Dios. Puede ser que, al igual que el profeta Isaías, Dios te haya estado llamando para hacer algo en la obra, pero te sientes con miedo, te sientes con dudas, con inseguridades, y esto es totalmente natural. Incluso los grandes héroes de la fe, los cuales te hablamos, por ejemplo, en la emisión pasada, pues sintieron momentos de dudas. Por ejemplo, personajes como Moisés. Cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel de Egipto, él dijo: ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Sin embargo, Dios no le dejó solo, le dijo: yo estaré contigo, diles que el gran yo soy te ha enviado. Y eso es algo crucial para nosotros, porque muchas veces Dios nos llama a tareas que parecieran demasiado grandes o demasiado difíciles para nuestras fuerzas, y la verdad es que nuestra propia fuerza, mis amados, muchas veces no vamos a poder hacer las cosas. Pero Dios no nos llama a hacer algo sin también darnos el poder para hacerlo, la guía, para darnos el apoyo que nosotros necesitamos para lograr aquello a lo cual Él nos llamó. Dios le dijo a Moisés, Él nos dice a nosotros: yo estaré contigo. Así como le dijo Él, nos dice también a nosotros, a mis amados. ¿Cuántas veces hemos sentido que lo que Dios nos pide es más grande de lo que podemos manejar? Tal vez te sientas que no estás lo suficientemente capacitado como para servir en un ministerio, para hablar a otros del evangelio, o incluso para hacer un cambio importante en tu propia vida. Pero como dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es en nuestra debilidad, mis amados, que el poder de Dios se manifiesta más claramente. Mis hermanos, mis hermanas, Dios no está buscando personas perfectas, busca personas dispuestas. Eso es lo que Isaías nos enseña. Él no era perfecto. Él dice que era el de labios inmundos. Él mismo lo confesó en esa visión. Pero lo que lo hizo útil para el Señor fue su disposición, fue su entrega. Su heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta fue una respuesta de fe, de confianza en el Dios del cielo. Él estaba confiando en que aún ante su condición, Dios podía hacer algo con él. Entonces, la pregunta que necesitamos hacernos hoy es: ¿estamos listos para decirle a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí? Puede que no sepamos exactamente a dónde Dios nos quiere llevar, a dónde nos va a llevar el llamado que Dios nos ha dado, pero lo importante es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. El llamado del Señor no siempre nos va a llevar por el camino fácil o el camino cómodo, pero siempre nos ha de llevar por el camino correcto, ese camino que tiene un propósito eterno para nosotros. Un ejemplo muy claro podríamos encontrarlo en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles allá cuando estaban con el maestro y él llamó a hombres comunes, a hombres como tú, como yo, eran pescadores ellos, recaudadores de impuestos, personas que a los ojos del mundo parecían no ser grandes líderes, eran hombres del vulgo a lo mejor. Sin embargo, ellos dijeron: sí, Señor. Ellos dejaron todo para seguir al maestro, y por medio de ellos, oh, Dios cambió el mundo. El apóstol Pedro, por ejemplo, fue impulsivo, cometió errores, era enojón, iracundo, pero fue uno de los discípulos más valientes después, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Te recuerdas allá cuando se lanzó al agua para caminar con el maestro? Pedro falló en mantener la fe.
y comenzó a hundirse, pero el Señor lo levantó. Esto nos muestra que aunque a veces nosotros tropecemos en nuestro caminar con el Señor, Él siempre va a estar allí para levantarnos y para seguir usando nuestra vida para su gloria. Hoy quiero animarte a que no tengas miedo, no tengas temor de dar ese paso de fe. Si sientes que Dios te está llamando a algo importante, algo grande, en tu iglesia, en tu familia, aunque no entiendas todos los detalles, aunque no te sientas preparado, aunque no te sientas capacitado, recuerda, lo que Dios busca es un corazón que esté dispuesto. Él se va a encargar de darte todo lo que necesitas en ese camino. ¿Y sabes qué, amigo? Tal vez hoy tu llamado sea algo más personal. Quizá Dios te está llamando a perdonar a alguien, a restaurar una relación rota o a dejar atrás algo que te está alejando de Dios. También esos son llamados importantes. No solamente el ir a las naciones, el ir delante de miles a predicar. No siempre se trata de grandes visiones. A veces el llamado de Dios es a ser fiel a las cosas pequeñitas, a lo que está justo delante de nosotros. No importa cuál sea el llamado que Dios te esté haciendo hoy, lo que importa es cómo vas a responder. Si dices como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, Dios entonces se va a encargar del resto. Él te va a abrir puertas, Él te va a capacitar y Él te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito. Tomamos un pequeño respiro, regresamos después del corte. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Tiempo te buscaba y por fin hoy te hallé. Te di señales y destellos y mi amor te demostré. Mi corazón hoy se alegró pues regresaste a mí. Por tanto tiempo te buscaba y por fin hoy te hallé. Te di señales y destellos y mi amor te demostré. Mi corazón hoy se alegró pues regresaste a mí. En medio de la oscuridad trajiste calma y bienestar. Y en medio de la oscuridad me diste un nuevo caminar. La calma en la tormenta siempre da seguridad. Y hoy por fin me he dado cuenta que me amas sin igual. Mi corazón hoy se alegró al escucharte hablar. Y en medio de la oscuridad trajiste calma y bienestar. Y en medio de la oscuridad me diste un nuevo Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso.
Mis amados, ya hemos visto que Dios no nos llama por nuestras capacidades, sino por nuestra disposición. Pero una vez que decimos, sí, Señor, envíame a mí, el siguiente paso es caminar en fe. Y cuando hablamos de caminar en fe, estamos hablando de avanzar con la certeza de que aunque no tengamos todas las respuestas, aunque el camino parezca incierto, difícil, doloroso, Dios está con nosotros. A veces el mayor obstáculo para avanzar en el camino de Dios es el temor, es el miedo. Y yo entiendo, todos hemos sentido miedo. Hemos sentido esa incertidumbre de qué va a pasar si esto y qué pasa si lo otro. Pero mis amados hermanos, la fe no es la ausencia de ese temor, sino seguir adelante a pesar de ese temor. En la Biblia vemos repetidamente que Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Qué promesa tan grande de nuestro Señor, no estamos solos. Y aunque el camino se vea oscuro, se vea incierto, el Señor está guiándonos en cada paso que damos. Cuando el profeta Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, no sabía exactamente ni a dónde, ni a dónde, ni qué le iba a dar, pero él estaba diciendo, sí, Señor. No conocía los detalles de su misión, pero él estaba confiando en que Dios lo había llamado porque lo había limpiado. Esto nos recuerda a Abraham, quien también respondió al llamado de Dios dejando su tierra, su parentela, sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir del lugar, dice que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, muchas veces Dios nos llama a avanzar sin darnos todo el panorama completo. Él nada más nos dice, avanza. Quizá hoy te encuentres en una situación en la que sientes que el Señor te está pidiendo algo, pero no puedes ver el final del camino. Tal vez estás enfrentando decisiones difíciles en esos momentos en tu familia, decisiones complicadas en tu trabajo, decisiones difíciles en tu ministerio y no sabes exactamente qué hacer, no sabes dónde ir. Quiero decirte algo importante. Dios no necesita que veas el final del camino porque Él ya lo está viendo. Solo necesita que confíes en Él. Si tú tuvieras una máquina para ir al futuro y tú vieras el futuro glorioso que Dios tiene para ti, no estarías dudando de hacer las cosas. Él tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros. En la vida cristiana se trata de caminar confiando en que Dios es fiel para cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho. Él nunca, jamás nos abandona en medio del proceso. Y a veces, aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, quisiéramos tener respuesta para todo, pero no tenemos. Tienes que recordar que Dios ve mucho más allá de lo que tú puedes ver. Como dice Isaías 55:9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice la Biblia. Qué tranquilidad, ¿no te parece? El saber que estamos en manos de un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, que tiene todo el control absoluto del mundo en sus manos. No importa lo difícil o complicado que parezca nuestro camino o las pruebas que vamos a enfrentar en él, Dios jamás pierde el control. Él siempre nos guía, nos protege, y si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, Él nos va a llevar a la meta que tiene para nosotros. Y aquí algo importante también que debemos recordar: la fe no es algo pasivo, es algo activo. Caminar en fe implica acción, implica moverte del lugar donde estás, de tu comodidad. A veces estamos esperando que Dios nos revele los detalles tal cual, como si fuera un instructivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero lo que Dios está esperando de nosotros es que demos el primer paso, que confiemos en que Él va a ir revelando paulatinamente el resto de nuestro proceso, el resto de lo que tenemos que hacer en su debido tiempo. Quiero recordarte las palabras de Santiago en 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe se demuestra, amigos, con acciones. No se trata solamente de creer, de decretar, de declarar, yo creo, yo decreto. No. Se trata de vivir conforme a esa creencia que tienes ya en tu corazón. Se trata de tomar decisiones basadas en la confianza que tenemos en nuestro Dios. Cuando el profeta Isaías dijo, heme aquí, él estaba ya listo para actuar. No nada más para escuchar, él estaba listo para lo que viniera. Así es como nosotros tenemos que responder también, heme aquí, Señor. Hermanos míos, el camino del Señor está más que claro que no siempre va a ser fácil. De hecho, el maestro mismo nos dijo que tendríamos aflicciones,
Pero Él nos animó diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. Y con esta confianza tú y yo podemos avanzar, sabiendo que no importa lo que vamos a enfrentar más adelante, porque ya Dios tiene preparadito todo el camino para nosotros. Él sabe dónde va a haber una línea recta, Él sabe dónde va a venir una línea curva, Él sabe dónde nos vamos a tambalear, Él sabe dónde te vas a querer como que desanimar, pero adelantito viene una segunda torta como el profeta Elías y seguir nuestro caminar. Así es esto, así es la vida cristiana. Para algunos de nosotros el avanzar en fe podría significar tomar una decisión difícil en este momento en tu vida. Quizá tener que dejar algo que nos está alejando de nuestro propósito que Dios nos dio. A lo mejor es iniciar con un nuevo ministerio o con un proyecto que el Señor ya ha puesto ahí en tu corazón. Para otros podría ser simplemente confiar en Dios en algo que te ha costado trabajo controlar por ti mismo. Sea cual sea la situación, el llamado es el mismo. Confía en el Señor y da ese paso de fe, amigo que me escuchas. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. Que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón. Y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón. Sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día, asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por permanecer todavía con nosotros. Si apenas nos estás sintonizando, te recordamos que estamos hablando sobre Isaías 6 del 1 al 8, esta grande visión donde él ve la presencia de Dios que llena todo el templo y él se sintió inmundo, se sintió sucio, pero él fue purificado y él fue llamado por Dios para una grande misión. Bueno, hasta ahora ya hemos visto cómo pues tiene importancia el seguir ese llamado, el decir, sí Señor, envíame a mí con valentía, con determinación, cómo avanzar en fe. Y ahora quiero llevarte un poquito más allá. Quiero que reflexionemos sobre cómo podemos vivir una fe activa, no pasiva, activa en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Porque la verdad que la fe no es solamente para los momentos grandes, los momentos importantes, es para las decisiones difíciles, las decisiones importantísimas en nuestra vida. La fe se demuestra en lo cotidiano, en lo diario, en lo día a día, en lo que viene a nuestra vida, a nuestra existencia todos los días, en lo pequeñito, en lo que a veces pareciera insignificante. ¿Cómo podemos vivir esa fe práctica en nuestro ministerio, en nuestra vida? El maestro nos enseñó algo importante sobre la fe, ahí en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, dice el Señor, también en lo más es fiel. Esto nos recuerda que muchas veces la manera en que vivimos nuestra fe no tiene que ver con grandes acciones públicas que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda presenciar, sino ser fiel en los detalles. Cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestros compañeros. Cómo respondemos cuando enfrentamos un conflicto. Cómo actuamos cuando nadie nos está mirando. Es allí verdaderamente cuando se pone a prueba nuestra fe. Amados amigos, vivir una fe activa significa que dejemos que la palabra de Dios moldee nuestras decisiones diarias. La fe no es algo que guardamos solamente para el domingo, para el sábado de jóvenes en la iglesia. La fe es algo que se debe de ver todos los días. Cuando alguien te ofende, nuestra fe nos llama a perdonar. A pesar de lo que sientes en ese momento que te quisieras desquitar, no, la fe te llama a perdonar. Cuando enfrentamos nosotros una situación ardua en nuestro trabajo, nuestra fe nos llama a confiar en el Señor, a ser íntegros. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 3, donde se nos habla del poder que existe en nuestra boca. Santiago 3:10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. ¡Qué verdad tan fuerte! Nuestra fe refleja lo que decimos. Las palabras tienen un impacto enorme en nuestra vida, mi amado. Tienen un impacto grande también en la vida de los que nos rodean. Podemos marcarlos con una simple palabra. Una fe que está viva, una fe que esté activa, se va a manifestar en palabras que construyen, que edifican, que animan, que bendicen a otros, no que destruyen a los demás. Por eso, como vimos en el caso del profeta Isaías, el carbón encendido tocó sus labios, porque Dios quiere purificar su boca. Dios quería trabajar ahí con él, porque él se sentía de labios inmundos. Porque de la boca fluye lo que hay en nuestro corazón, mi amado. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres vivir una fe activa, tenemos que empezar a examinar lo que hay en nuestro corazón. Si estamos llenos de temor, de dudas, de resentimiento, de amargura, eso será lo que va a salir de nuestra boca. Pero si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, lo que va a salir de nosotros pues va a ser palabra de vida, palabra de esperanza, palabras de amor. Y es aquí donde entra la importancia de la oración, de la lectura, del estudio de la Biblia. Si queremos que nuestra fe sea activa, pues entonces necesitamos alimentarla constantemente. No podemos esperar caminar en fe si no estamos conectados con la fuente de esa fe, que es el Señor mismo. Tú y yo necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, leer la palabra, estudiar la palabra. Necesitamos pasar tiempo orando. Porque es allí, mi amado, donde nuestro corazón se va a alinear con el corazón de Dios, con el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y cuando nuestro corazón se alinee con el del Señor, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Vamos a empezar a reflejar cada cosa que hacemos, vamos a empezar a reflejar la imagen del Señor. Ahora, mis amados, quiero que pensemos en algo. ¿Cómo se vería una vida llena de fe activa en nuestro día a día? ¿Cómo sería tu diario vivir si tuviéramos una vida llena de fe? Una fe no pasiva, una fe activa. A lo mejor se vería como una vida con más paciencia para con tu familia. Quizá una vida más honesta, más transparente. Tal vez implica ser más generoso con tu tiempo, con tus recursos.
o podría significar tomar decisiones difíciles, pues que están basadas en lo que sabes que es verdaderamente correcto y no darle tantas vueltas a un asunto. Ay, es que tengo dudas, es que no. Sabes lo que es correcto. Además, quiero recordarte que una fe activa no significa una fe perfecta. Todos cometemos errores, todos fallamos y a veces no actuamos de la mejor manera, pero lo importante es que cuando eso sucede, volvamos a Dios reconociendo nuestras fallas, rindiéndonos a Él, pidiéndole perdón, que nos ayude a seguir creciendo cada día. La gracia del Señor está siempre disponible ahí para levantarnos, para ayudarnos a seguir hacia adelante. Y algo más, vivir una fe activa también implica en ser testigos verdaderos de esa fe delante de los demás. Muchas personas a nuestro alrededor nada más nos están observando, nada más están checando cómo vivimos. Nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos forma parte de nuestro testimonio. La gente no solamente escucha lo que decimos sobre Dios, sino que también observa cómo vives esa fe. Tus vecinos, tu familia te está observando para ver si es cierto lo que tú tanto adoras, lo que tú tanto cantas, lo que tanto escuchas, lo que tanto predicas, a ver si es cierto. Cuando ven que respondemos con amor en lugar de odio, cuando ven que tenemos perdón en lugar de resentimiento, mira, eso tiene mayor impacto que todo lo que tú puedas decir, que todo lo que tú les puedas predicar. El ejemplo tiene mayor impacto que cualquier palabra. Y eso es uno de los más grandes testimonios que podemos dar, mostrar con nuestra propia vida el poder transformador del Evangelio. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Tanto tiempo en el desierto yo, tantas luchas a mi alrededor, pero el sol volvió a salir, era Dios. Las murallas que me dicen no, y el temor
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos en la recta final de nuestro programa y nos aprovechamos los últimos minutitos que nos quedan. Estamos hablando sobre el profeta Isaías. Ya dijimos que después de que él fue purificado y que dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, Dios lo mandó a ser voz en medio de un pueblo que necesitaba con urgencia escuchar la verdad. Isaías no sabía los detalles de lo que iban a venir, pero él confió en el propósito que Dios tenía para su vida. A través de su obediencia, a través de su disposición, el profeta Isaías cumplió un rol importante en la historia del pueblo. Y bueno, tú y yo, aunque no seamos grandes profetas, aunque no tengamos visiones tan grandes como Isaías, tan impactantes como esa visión, pues también hemos sido llamados. También tenemos un propósito importante en Dios. Y tal vez te preguntas: ¿pero cuál es ese propósito en mi vida? La respuesta siempre comienza con esto: Dios te ha creado para glorificarlo, para hacer luz en medio de este mundo. Puede que tu llamado sea diferente al de los demás, pero sí, lo que sí te puedo asegurar con mucha certeza es que Dios te ha puesto en esta tierra para ser un instrumento. Y si sigues con vida, si la pandemia no te llevó, es porque todavía tu propósito en esta tierra no ha cesado. Las personas, nuestros hermanos que se han adelantado, pues es porque ya ellos, el propósito que tenían en esta tierra, seguramente el Señor dijo: ya es tiempo que estén aquí conmigo. Ahora en la pandemia que pasó hace un par de años, mucha gente de fe se nos fue de nuestras iglesias. Gente de bien, gente con ministerio. Dios permitió que ellos partieran de este mundo. Pero si tú y yo seguimos con vida, es porque todavía no hemos terminado de cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y bueno, ese propósito nosotros no siempre es algo que veamos de inmediato. A veces los frutos de nuestra obediencia tardan en manifestarse. A lo mejor tú estás orando por un ministerio, un llamamiento y no lo ves. Pero bueno, hermano que me escuchas, cada acto que hagas en tu vida, todo cuenta. Dios usa cada paso que damos en una buena dirección. Por más que pequeño que parezca, Él nos lleva hacia un destino que Él ya tiene planeado para nosotros. Romanos 8:28 lo asegura. Dice la Biblia: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amigo, absolutamente todo tiene un propósito. Todo lo que te pasa, todo lo que te acontece en tu vida tiene un porqué. Quizá hoy te encuentres en una temporada de espera, en una temporada de incertidumbre en tu vida. Tal vez te sientes como si no estuvieras avanzando para nada hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Pero hoy quiero animarte, quiero que tú sigas confiando. Dios está trabajando en ti, incluso si no lo puedes ver. A veces ese propósito que el Señor tiene, pues tiene que ser pasado por un proceso. Tú tienes que estar en el horno de Dios. A lo mejor él como una galletita, Él abre el horno y ve que todavía te falta y dice: no, le falta todavía un ratito más en el horno. Y te vuelve a meter porque no estamos preparados todavía. Piénsalo de esta manera: cada paso de fe que nosotros damos en el Evangelio, por más pequeño que parezca, es como una semilla que estamos plantando. Aunque a veces no veamos el fruto de inmediato, de rápido, esa semilla está creciendo ahí en la intimidad, en lo profundo. Dios es fiel y Él se va a encargar de hacer que esa semilla dé fruto en su tiempo. Lo importante es que sigas sembrando con fe. Sigas confiando en que Él está en control de absolutamente todo. Una de las formas más maravillosas en las que el Señor cumple su propósito en nosotros es cuando usamos los dones que Él nos ha dado, sus talentos para su gloria, para su iglesia, para su obra. Tal vez Dios te ha llamado a servir en tu iglesia local, a apoyar ahí en tantas cosas que hay que hacer en la iglesia. Te ha invitado Él, te ha llamado, te ha levantado para ser un testimonio del poder de Dios ahí en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela. Lo que sea, lo que Dios te haya dado, úsalo para su gloria. No subestimes nunca, jamás lo que Dios puede hacer a través de ti. Él es experto en usar lo pequeño, lo que la gente consideraría insignificante para hacer grandes cosas. Quiero terminar esta emisión recordándote que cumplir el propósito de Dios no siempre significa hacer cosas
extraordinarias a los ojos del mundo, que el mundo vea que tenemos miles de personas en un estadio. No, a veces lo más importante, lo más significativo es lo que hacemos en lo oculto, donde nadie nos aplaude. Lo que haces con amor, con paciencia, con fidelidad, aunque nadie más lo esté viendo, Dios lo está viendo. Así como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 25:23, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mis amigos, ser fiel en lo poco es parte de nuestro llamado. Dios lo valora inmensamente. Así que, mis amados, mientras caminemos en fe, mientras respondamos al llamado de Dios, vivamos una fe activa en nuestra vida diaria, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra colonia, en el trabajo, donde quiera. Y podemos tener la certeza de que Él está cumpliendo su propósito en nosotros. No importa lo que enfrentes, sigue confiando en que Dios tiene un plan para ti, para tu casa. Él está contigo a cada paso del camino. Cuando confías en Él, puedes tener la seguridad, la certeza de que todo lo que hagas, incluso lo pequeño, tiene una recompensa y tiene un valor en la eternidad. Amigos, hermanos, hermanas que me escuchan, ha sido un placer estar con ustedes, llegar hasta ustedes a través de nuestras radios afiliadas. Y ya para concluir, mencionamos a Voz Divina Radio en Caucete, Argentina, y a ADN Radio en el país de El Salvador. Me despido de ti por hoy, por esta misión. Puedes escuchar más de estos recursos en www.zonagospel.net. Tenemos devocionales, tenemos programas, prédicas, de todo. Y bueno, un abrazote para todas nuestras amigas radios que nos ayudan a llegar a tanta gente. Mi deseo es que Dios te bendiga mucho y que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas nuevas con Jesús. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga.